¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar acerca de un método para la reeducación neurológica, un método que el doctor Glenn Doman en Filadelfia diseñó, que se ha venido trabajando, mejorando y que va a estar disponible en Nicaragua ya en estos próximos días. Para hablar sobre esto estamos con Bismarck Ciero, que es presidente de la Fundación Cielo, y Marlene Mackworth, que es directora para Latinoamérica de Doman International. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver. Reeducación neurológica, es decir, suena una cosa de repente como bien complicada, pero no es tan complicada. De acuerdo a la experiencia que yo tengo, no es un asunto tan complicado. Lo que pasa es que es de disciplina. ¿Qué cosa es la reeducación neurológica? Empecemos por ahí. Es reenseñar al cerebro las funciones perdidas. Si estamos hablando en el caso de niños con necesidades especiales o niños con discapacidad o niños con lesión cerebral. Podríamos decirlo en pocas palabras, esto es una reeducación neurológica. Reenseñar al cerebro las funciones perdidas. ¿Y es posible? Es posible. Doman International lo ha probado por más de 70 años. Desde los inicios de su fundador y creador, que es Glenn Doman, estamos hablando de más de 70 años de estar aplicando los programas de rehabilitación neurológica. ¿Hay un límite de edad para la reeducación neurológica? No, el cerebro es un ente cambiante, si usamos la palabra plasticidad cerebral, es un ente sumamente sofisticado pero noble, y nosotros producimos célula cerebral desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. El cerebro está constantemente produciendo célula cerebral. Entonces vamos a estimular el potencial que existe, o sea, a estimular la célula viva, no activa, si podríamos expresarlo en estas palabras, a través de programas que van a hablar al cerebro, a través de programas y funciones que están directamente conectadas al desarrollo y crecimiento cerebral. O al cerebro, sí. Ok, un poco de acuerdo a la experiencia, porque con mi hijo hemos seguido el método Doman con bastante, muy buen resultado. Y lo que hemos entendido de este método es que este método procura volver a caminar, volver a andar sobre lo que naturalmente las personas hemos desarrollado en nuestro cerebro, ¿no? Es decir, básicamente desde el nacimiento hasta las primeras etapas de desarrollo. Básicamente es eso, ¿no? Sí. Lo que trabaja el centro. Sí. Eso ha sido una serie de estudios. Entiendo yo que el doctor Doman, Glenn Doman, no empezó con niños. Su historia más bien empezó con adultos. Sí. Y esto con los adultos era un tema interesante porque, de acuerdo a la historia que yo conozco, cuando le plantearon trabajar con niños, él primero dijo, no, si yo no sé nada de niños. Y luego más bien cambió la historia y dejó de atender adultos para especializarse en los niños, ¿no? Pero igual, esto sirve para cualquier persona. Es decir, si no existe un límite de edad, sirve para cualquier persona seguir este método. Sí. Este método se aplica tanto a niños, desde edades muy tempranas, estamos hablando, vemos nosotros en nuestra experiencia, vemos niños desde edades muy tempranas, estamos hablando de niños de antes de los 12 meses, en cuanto los padres descubren que algo no anda bien con sus niños. Vemos niños de jóvenes adultos y vemos adultos. Vemos personas de la tercera edad también que han sufrido algún problema de accidente cardiovascular o comúnmente se conoce como derrame cerebral, y
y el programa funciona. Tiene los mismos resultados. Sí, estaba hablando de las etapas tempranas. Sí, Glenn comenzó con el Centro de Rehabilitación en Filadelfia, fue el primer nombre que le dio, y en ese momento empezó con adultos. Sí, tiene más ventaja comenzar a edades muy tempranas cuando el cerebro está en su organización, y van a ser los primeros 6 años que lleva para cualquier ser humano el cerebro alcance la plena organización o activación de los diferentes niveles, y es desde el nacimiento a los 6 años. Podemos obtener igual resultado. Sí, en esos 6 años el cerebro todavía está en proceso de organización, y si entramos con un programa de desarrollo y crecimiento cerebral, vamos a acelerar el proceso. ¿Podemos tener éxito después de los 6 años? Sí. Podemos tener éxito, y hemos tenido éxito después de los 10 años también, porque el cerebro de los niños con discapacidad es un cerebro joven, que está listo para ser estimulado. Hay mucho potencial, hay mucha célula cerebral que podemos estimular y crear las conexiones nerviosas, puentes de neurocomunicación. Es enseñar y que el cerebro recupere las funciones perdidas. O las aprenda si nunca las aprendió. Exacto. O sea, las funciones están ahí, ¿no? Tenemos que abrir las brechas para que fluya la comunicación sensorial o la información sensorial, el ramal de los nervios que llevan información. Porque nosotros funcionamos con 6 áreas, ¿no? Sensoriales y motoras. Las sensoriales son, obviamente, visión, audición y tactilidad, y llevan información. También el olfato. El olfato es una área sensorial. Y están las áreas eferentes o las motoras, el ramal nervioso que saca información. O sea, hay una linda y fluida información de entrada, información de salida, que nos permite funcionar como seres humanos. Pero si por algún tipo de invasión al cerebro, al sistema nervioso central, cualquiera de estas áreas se pueden ver afectadas y afectando la entrada de información al cerebro o la salida de información del cerebro. Y esto va a manifestarse en los síntomas. Y lo que vamos a ver por fuera van a ser síntomas, señales de que algo no está entrando y saliendo en una forma neurológicamente organizada. Sí. No sé, pero volviendo a la respuesta, sí, podemos ayudar. No hay edad para la rehabilitación neurológica. ¿Por qué? Porque lo lindo es que hay un potencial cerebral y una plasticidad cerebral. Sí, es que esto, cuando nosotros con mi hijo empezamos el programa, hasta ese día habíamos creído que el cerebro nacía digamos, limitado, incluso en las células cerebrales, hasta entendíamos, un golpe te puede matar células cerebrales y esas no se reponen nunca jamás en la vida, ¿no? Hasta esa historia, ¿no? Pero luego entender que sí, que esto está creciendo, que eso se está desarrollando, que cambia, que puede haber posibilidades siempre. Es decir, el dicho aquel, perro viejo no aprende truco nuevo, no es cierto. No es cierto. Sí. Sí. Más o menos, pues tal vez suena muy vulgar, pues, pero en este sentido, pero es decir, aplica, ¿no? Sí. Aplica este asunto. ¿Cómo se mete la Fundación Cielo, Bismarck, con este método? Bueno, yo conocí el método. Mi hija mayor tiene 20 años, Javiera. Mi hija menor tiene 14 años, ahí cerca del nacimiento de Jimena. Nosotros lo conocimos, miramos a alguna gente, entramos en contacto, empezamos, así como cuando vos empezaste, empezamos el método, vi resultados. En el caso de Javiera, una niña con lesión cerebral severa, sin movilidad, logramos que ella empezara a hacer cosas que no hacía. Por ejemplo, el método en los primeros 3-4 meses, Javiera pasó de dormir 1 hora al día a dormir 5 horas al día. Entonces ya en la casa no había que hacer turnos para
para atender a Javiera. Javiera solamente defecaba una vez o 2 veces a la semana y era tortuoso, aquello era como una tortura cuando lo estaba haciendo. El método en los primeros 4 o 5 meses empezamos a ver que hacía 3 evacuaciones al día. Javiera comía en 40, todavía come en más de media hora, pasamos hasta 1 hora para que comiera, y media hora después todo lo que comía, la mitad lo regresaba. Con el método empezamos a ver mejor su alimentación, sobre todo. Lo que me gustó del método que yo al principio era que la alimentación era clave para que mi hija pudiese mantenerse nutrida. Entré en contacto a través de internet, alguien me obsequió este libro, estando yo trabajaba para una agencia europea, estando en España, alguien pasó y se me dijo, Bismar, esto creo que tenés que leerlo, y yo ya lo había buscado, no lo había encontrado, alguien llegó hasta donde yo estaba en el hotel y me dijeron, Bismar, aquí te dejaron esto, yo lo sentí como un regalo de Dios, un regalo divino, llegar al lobby donde yo estaba hospedado en Barcelona, y me dejaron esto ahí, yo lo miré como el amigo lo conozco, no lo volví a ver por años, pero me dejó esto y yo lo empecé a leer en el tren, yo andaba trabajando y me encontré con la dirección y empecé a escribirle a Spencer Doman. Spencer me dijo, tienes que venir aquí, pero yo lo quería en español, no lo quería en inglés el curso. De repente Spencer me dijo, ya es tu momento, venite aquí, y llegué a una estancia, a una estadía del curso. En principio era solo por el curso, que eran 7 o 8 días, me quedé más tiempo, les agradezco, ¿verdad? Me quedé más tiempo, y Spencer conocí a Douglas, conocí a Marlene, entonces ya teníamos nosotros la fundación, 2014, entonces entramos en cartas van, cartas vienen, ahí aparece Fundación Cielo, porque tengo mis 2 hijas con lesión, me gustó el método, lo ponemos en práctica con mis hijas. Empezamos a hacer los ejercicios básicos en la fundación y empezamos a hacer vínculo con Doman International, que es la parte encargada del instituto para andar en el mundo haciendo lo de los métodos Doman. Pues. Así entra Fundación Cielo con Doman. Ok, hemos estado pasando un anuncio invitando a una actividad que se va a realizar este miércoles. Este miércoles 15 de mayo, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, va a estar Marlene, va a estar el doctor Julio Valle, un nicaragüense que es neumólogo, va a dar la parte que es respiratoria, ella va a dar la introducción del método, y al final de la conferencia yo abordaré un poco 3 casos de éxito de los muchos que tenemos en la fundación, de la aplicación del método. ¿Esto se circunscribe solamente a este miércoles o va a haber más actividad en los días posteriores? En los días posteriores tenemos actividades, pero más en la fundación. El día jueves vamos a estar en la fundación con los niños, todo el día va a estar Marlene con nosotros, va a estar revisando las evaluaciones, evaluando, viendo a los más de 40 casos que tenemos. Tal vez no lo va a ver todo, va a haber algunos casos que son los más fuertes, pues que llamamos los más fuertes, o los que ameritamos que en este momento ella haga la valoración. El hoy, digamos, tenemos al mediodía, después del programa, estaremos en la junta directiva con Marlene firmando el convenio, haciéndolo oficial, lo que ya venimos trabajando. Pues. Ok, de eso quiero hablar en un momento, de cómo es que funciona Doman International, porque antes era todo desde Filadelfia, básicamente, con algunas sucursales, digamos, sí, pero básicamente todo desde Filadelfia. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos en la parte anterior que esta es una semana con mucha actividad referida a, para algunos, la introducción al método Doman, para otros tal vez continuación del método, y justamente a propósito de esta actividad, Douglas Doman, el doctor Douglas Doman, ha enviado un mensaje para Nicaragua referido a todas las actividades que se estarán realizando. Soy Douglas Doman, fundador del Doman Internacional. Es un gusto poder
enviar a uno de nuestros miembros del equipo a Managua, Nicaragua, a impartir esta charla introductoria sobre el método Doman. Les envío un abrazo fraternal y esperemos contar con su asistencia. Gracias al doctor Douglas Doman, ¿verdad? En nombre de Bismarck Cielo, da las gracias en nombre de Fundación Cielo y la más de 40 familias que atendemos en el centro. Estamos muy honrados, muy agradecidos con Doman Internacional, con el doctor Douglas Doman, ¿verdad? El mensaje que nos envía, hacer posible lo que venimos trabajando por un tiempo atrás, lograr hoy firmar un convenio de trabajo entre Doman Internacional y Fundación Cielo, lograr que mañana tengamos con nosotros aquí a Marlene dando la conferencia introductoria sobre el método Doman, igualmente el día jueves y viernes en las evaluaciones que vamos a hacer a los niños de Fundación Cielo que trabajan con nosotros de hace 10 años, agradecerle de manera muy especial, ¿verdad? Tanto al doctor Douglas, a Spencer, que fue el que sirvió como bastante enlace. Spencer siempre estuvo, nunca me dijo Bismarck dejar de hacerlo, seguí escribiendo. Yo pensé que estaba jugando, pero al final, después de 5 años de estar trabajando en ello, me siento muy honrado, me siento muy agradecido, ¿verdad? Que en este momento nos dan el apoyo en la parte técnica, ¿verdad? Sabemos que es la primera parte del trabajo que vamos a hacer ahora que Doman Internacional se está abriendo en el mundo y nos sentimos honrados después del Centro de Guatemala, ser Nicaragua y Fundación Cielo, ser los receptores de este apoyo, ser los receptores de esta misión de amor que nosotros siempre le hemos puesto a Fundación Cielo y tenemos nuestro lema que servimos con amor y ternura. Fundación Cielo llevamos 11 años trabajando el método Doman, hoy tenemos ya gracias a Dios y a la vida tenemos la firma de este convenio, gracias a Dios y a la vida tenemos ahora ese respaldo técnico que siempre habíamos tenido, habíamos trabajado con lo que sabíamos. Hoy tenemos a Marlene, va a estar esta otra semana con nosotros, en los próximos meses vendrá una chica, una muchacha entrenada en todo esto, va a estar 2 o 3 semanas para hacer todas las evaluaciones, todos los monitoreos de los programas, y si Dios permite, al final del año vamos a hacer un evento centroamericano y latinoamericano donde vamos a juntarnos el lanzamiento de los institutos latinoamericanos Doman y han escogido a Nicaragua y yo me siento muy honrado, muy agradecido. Sabemos que es bastante trabajo, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, y el mensaje allá donde está el doctor Douglas, hoy está en México o está llegando a México, sabemos que estás haciendo tu trabajo también allá, Spencer estuvo en Miami, van para Medellín, Colombia después, y en un momento dado juntarnos todos y poder llegar a más familias que tenemos hijos con lesión cerebral. Es algo importante que ha dicho, sí. Porque seguido este viaje, después de estar en Managua, paso a Barranquilla, donde hay otro grupo de familias esperándonos, y luego de Barranquilla vamos a Medellín. O sea, la Doman International se está proyectando más a las comunidades y llevando a los países una respuesta de rehabilitación. Eso es lo bonito también. Gracias, Marlene. Sí, Bismarck ha sido una inspiración, es un modelo y es un ejemplo para Centroamérica y para Sudamérica, ¿no? Entonces esperamos, el sueño es que en un futuro pueda haber una integración centroamericana y nosotros como países hermanos podamos dar respuestas de un programa que funciona a nuestra población que está en mayor desventaja, como es la población de niños y menores con lesión cerebral. Sí, justamente yo lo que creo, yo admiro mucho a Bismarck, pues Bismarck tiene 2 hijas y no ha dejado de buscar para sus hijas las mejores condiciones posibles, ¿no? Todo el tiempo. De ahí el nacimiento de la fundación, pues. Pero lo que digo es eso de Bismarck, ese ejemplo de que no hay que dejar de buscar. Por ejemplo, nosotros, uno de los grandes problemas que nosotros vimos y he conversado con varias familias es muchas veces la falta de información. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces, me parece que por aquí uno empieza a encontrar respuestas y empieza a entender muchas cosas también, que es importante. De la experiencia nuestra, no es solamente el tratamiento con el niño, la atención al niño, también es la atención a nosotros, las familias, para que nosotros podamos
también tener un poco de calidad de vida, de tranquilidad. Calidad de vida, claro. La familia es la respuesta para un niño con discapacidad. Sí. La familia es el equipo de trabajo. Eso. Pero tenemos que empoderar a la familia y a los padres para saber qué hacer. Porque los padres son los que viven 24 horas con el niño con discapacidad. Son los expertos en el niño. Sí, efectivamente. Ok, quiero pasar al tema de Glen International. ¿Ah? Es decir, Doman International. Empezó en Filadelfia, el centro estaba en Filadelfia, y luego fueron ampliando, digamos, o acercando la atención. Sí, lo que ha buscado Doman International es, como decía anteriormente, es llevar los programas a las diferentes comunidades y países. Sí, ahora hay una división y sigue la sede en Filadelfia, que es la sede fundada por Glenn, que al inicio que son los institutos para lograr potencial humano, y está la parte de Doman International que se dedica a lo internacional. Bien, Doman International tiene su sede en Europa también, la sede europea, tiene la oficina en Rusia, donde también no existe, puedo decir con mucho orgullo para Bismarck, que esto no tienen escuelas. Nosotros vamos a los países, damos las conferencias y evaluaciones y programas a los niños. Está India está siguiendo el ejemplo de Nicaragua, y India tiene el deseo de organizar una asociación y una escuela. México, Douglas acaba de ser invitado por México. California, Bob Spencer estuvo en California hace 2 semanas evaluando niños. Entonces estamos haciendo el programa más accesible, llevándolo a los hogares. Debido a razones migratorias y socioeconómicas, a veces no es posible que todos los padres lleguen, y existe la necesidad. Siempre en cada esquinita de un país hay un niño con lesión cerebral esperando y pidiendo que llegue la ayuda. Y es donde Doman International está haciendo la ayuda y la respuesta a esa necesidad de esos padres y esos niños que están esperando, como decía usted, saber qué hacer. Sí, ¿qué hago? Decía, me dieron 2, 3 diagnósticos, ¿ahora qué hago? Sí, es cierto, como... Entonces aquí estamos nosotros, no sé, a eso nos referimos, y sí, ahorita ya está en Barranquilla, está establecida una asociación, también una fundación, ahora vamos a Medellín y esperamos poder seguir teniendo la libertad de llevar este programa a los diferentes países. Que me parece importantísimo, fundamental. Este programa, decíamos, trabaja con los niños, pero también trabaja con la familia. La familia es crucial. Sí. Nosotros aquí en Cielo hemos hecho... no quiero usar la palabra técnica que usan los sociólogos, que le llaman climatizar o tropicalizar o nicaraguanizar, ¿verdad? Cielo, nosotros hemos tratado de mantener la mayor respeto al método, la mayor rigurosidad con el método, pero hemos trabajado con la familia, porque el mensaje que siempre hemos dado nosotros, Cielo, Cielo es de Cielo López, que es mi familia, mis 2 hijas, la familia lo puede hacer. O sea, y la familia Cielo López lo ha hecho, una familia nicaragüense que nace en un barrio, no una familia de grandes recursos, no he heredado fortuna, no he tenido tal vez un éxito empresarial. Tengo 2 pequeñas empresas que son sobre consultoría, tengo una pequeña empresa que soy socio nada más apenas en cuestiones de turoperadora, pero la mayor parte del tiempo lo dedico a trabajar con mis hijas. La fundación nació pues en vista para enseñarle a otra familia que no necesariamente tienes que tener recursos económicos. El mayor recurso que tienes que tener es el amor hacia tus hijos, hacia tus hijas, y abrirte hacia ellos. A mí por eso me gustó Doman, y me enamoré totalmente, porque cuando él me dice a mí, la respuesta de tu hijo no está en el médico, está en Bobby, y empieza a decirme, está en la familia. Entonces yo empecé a cuestionármelo. Yo dije, si no está en el médico, yo venía de andar
como dice Marlene Shopping, usa un término, Glenn usaba. Doctor Shopping. ¿Ah? Doctor Shopping. Doctor Shopping, andar pagando. Yo pasé de pasar 4 años pagando a 11 pediatras. Llegué al extremo que cuando nació mi primera hija, Javiera, primera vez que lo voy a decir esto por televisión, es bien fuerte. Mi esposo y yo decidimos vivir en la casa de mi suegra donde vivimos, y mi casa que teníamos para nosotros dos decidimos venderla y meter esa plata al banco. Y esa plata se acabó en 3 años, yendo a todos los pediatras de este país. Entonces, cuando viví en un país, yo soy sociólogo, en un país como Nicaragua, con limitaciones económicas, y voy a decir, te deje el lujo o el privilegio de ir a 11 pediatras con sus especialidades. Había una famosa clínica, no voy a dar el nombre, para no hacerle propaganda, que ya no existe, y había 8 médicos, 9 médicos, y los 9 médicos miraban a Javiera. Yo creía y estaba esperanzado en eso. Cuando me llegó Doman, y me llegó por un texto que alguien me envió, luego lo empecé a leer y fui a una terapia de caballo y ahí hablaron un poco de él, pero no le tomé mucha importancia. Y de repente le dije a alguien que es mi amigo, le dije, investigame quién es Doman, quién es Glenn Doman, investigámelo. Entonces me hizo el favor y después me dice, ¿vas a estar en tal lugar? Sí, el libro no lo hallaba. Cuando el libro ya lo conté, me llegó el libro. Entonces yo dije, bueno, el libro vino hasta aquí, por algo me vino, tengo que leerlo. Lo miré como un regalo de la vida que me lo estaba dando a mí. Y yo venía de estar dando en Europa una conferencia sobre discapacidad, porque yo trabajaba para una agencia del tema de la discapacidad, y yo trabajaba proyectos para personas con discapacidad adultas, no con niños. Trabajaba con ciegos, con sordociegos. Mi esposa le enseñaba a hacer actividades a sordociegos. Siempre estuvimos vinculados al tema de la discapacidad, pero nunca le había entrado tan de lleno al tema de los niños. Cuando le entré, yo sentí que Doman me estaba como diciéndome al oído, no tanto al oído, frente a mí me estaba encarando. Si la respuesta sos vos, ¿por qué fuiste a gastar una fortuna? ¿Por qué fuiste a gastar eso? O sea, cuando yo leí, comparado a todo lo que se había gastado, no sé cuánto vale el libro, $13, $14, $15, haber pagado 3 años, 8, 10 médicos, o sea, cuando en la página 300 te dice él, mira, brother, el problema sos vos y la solución sos vos. Y cuando lo empezás a hacer, te das cuenta que la cosa cambia. Porque ya dejé de meterle químico a mi hija para que pudiera evacuar. Ya yo casi quería surcirle la boca después de comer para que no me la regresara. Y la tenía casi paradita así, porque si la ponía a un lado, vomitaba. Y aquella cosa era, hoy me quedaba yo de turno con la niña, mañana se quedaba Ivania. Y de repente aquello era como una vorágine, como un loco, como que estás metido en un huracán y no, en una tormenta y no ves el sol. En Doman yo miré como esa tabla de salvación y me dijo, mira, Bimar, aquí está tu tablita, agárrela, bésela, abrácela, cójala. Y entonces yo empecé a agarrar a mi hija, a besarla, a abrazarla y verla de otra manera. Fíjate que yo nunca había visto incluso hasta la mirada de Javiera. Y en uno de los viajes que yo iba a hacer fuera de Managua, llegó el conductor que tenía que traerme. Esta es una anécdota que quiero compartir. En los primeros meses que estaba Doman, ya trabajando en lo fuerte con Javiera, ese día a 5 de la mañana Javiera estaba despierta y tenía días que ya estaba durmiendo. Entonces mi esposa estaba cansada y yo digo, algo pasa, no voy a ver. Yo miré a Javiera una mirada muy fuerte, digo, y le hablé, son las 5 de la mañana, tengo que irme, tranquila, tu mamá está dormida, pues no te quiero dejar despierta. Llegó el conductor, le dije que se fuera, que Javiera estaba. Y 1 hora más tarde el vehículo estaba teniendo un accidente. Los 4 que ven el vehículo pasaron 6 meses en el hospital. Entonces dije yo, hasta lo miré bíblico. Cuando yo empecé a buscarlo, digo, si yo me hubiese seguido, si no hubiese entrado al método Doman, y cuando tú ya te está dando una señal que te quiere comunicar algo, entendele, te dice el libro, te dice, algo te quiere decir con la mirada, algo te está planteando. Y ese diálogo, con ese juego de mirada que tuve con Javiera esa mañana, era como un presagio, pues, digamos, de lo que te iba a pasar 1 o 2 horas después. Cuando vos empezás a ver todas estas cosas, vos decís, esto es mío. Entonces, yo empecé a amarlo, de verdad. Esto no lo quería contar en público, pero empecé a amarlo desde ese mismo momento, porque supe que hubiese pasado a mi esposa después teniendo a 2 niñas, porque ya estaba la segunda, y los otros 4 compañeros de trabajo pasaron 6 meses, uno pasaron en tablillas hasta aquí. O sea, mi esposa había tenido que ver a Vilmar, a Javiera y a Jimena.
Y simplemente fue una relación de mirada cuando te dice el texto, empezar por la mirada, por la vista, la audición, su sonido, qué es lo que está pasando. Yo cuando llegan las familias al centro, yo lo primero que les pregunto es, no soy extremadamente religioso, pero les digo, ¿creen en Dios? Sí. No es una condición, ¿verdad? Si no crees, puedes entrar, pero vas a ver que después vas a creer en Él. Y ahora, ¿cuánto tiempo le querés dedicar a tu hijo, a tu hija? ¿Cuánto tiempo querés vos sentirte parte de eso? Y la gente que ha llegado ha visto, en Nicaragua somos, como en América Latina, hay una cultura machista. Pero yo lo digo con mucho orgullo, así lo llegan muchos papas varones a hacer programa. Y a mí me encanta verlo, ya en los abuelos, llegan los tíos, ya en los hermanos mayores. Y no sé si es porque estará Bismarck, la presencia de Bismarck, pues no lo quiero decir así, ¿verdad? No quiero sonarme tan... Pero sí, el método te guiña y te rompe hasta el esquema, porque te agarra a la familia, porque el punto de partida es la familia. Y te transforma a la familia. Incluso una familia que es machista, el Papa empieza a involucrar. Yo cuando escuché, digamos, tu ejemplo, cuando hablamos aquí, que estaba tu esposa, Karen, no, si Néstor llevaba todo un control, tenía una estadística y tenía un archivo que hacías todo. Claro, te vas. Hoy hoy nos ha tocado bastante televisión, hoy estuvimos en otro canal también y el muchacho, el presentador, tiene un hijo. Yo lo miré en el centro hace un mes y le di solo 2 indicaciones y empezó a ver resultados. Y hoy primera vez que lo dijo, o sea, en público reconoció que tiene un hijo, porque no es fácil a nosotros, sobre todo a los hombres, tener que decirlo y enfrentarlo y decirlo con aquel gusto, con aquel deseo que vos querés que tu hijo cambie tu vida y que él cambie su vida. Entonces, yo digo, querés mejorar la calidad de vida de tus hijos, hace Doman, porque Doman no solamente le cambia a tu hijo, te cambia a vos como familia. O sea, más allá de los avances que ya dije de Javier y de Jimena, cambió mi vida. Pero además una cosa que decías interesante o importante, el dinero tirado, no voy a decir a saco roto, pues, pero el dinero que se ha invertido en demasía con el programa no va por ahí el asunto, porque lo cierto es que el programa, como involucra a la familia, digamos, ese es un recurso financiero que no se está gastando, ¿no? Que no está saliendo del bolsillo, ¿no? Esa es una cosa muy importante para decir, ¿no? Se acaba de alguna manera la llave abierta con la salida de dinero. Vamos a hacer una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Marlene Mackworth, directora de Latinoamérica o para Latinoamérica de Doman International, y Bismarck Ciero, que es el presidente de Fundación Cielo. Ok, decíamos al principio el tema de la lesión cerebral o de problemas neurológicos en lo general. Pero me gustaría que habláramos o que definiéramos cuáles son, porque veo, por ejemplo, aquí en la portada del libro, algunas cosas que mucha gente no consideraría un problema neurológico, ¿no? Incluso en los colegios se trata como un problema de disciplina más que un problema neurológico, ¿no? ¿Cuál es este espectro de condiciones que ustedes están tratando con el método Doman? Bueno, podemos hablar de los síntomas de la periferia, lo que pueden mostrar estos niños, que muchas veces son etiquetados o se están usando las etiquetas como diagnósticos. Y es lo que comúnmente se conoce como el autismo, el retraso mental. Aquí vemos la parálisis cerebral, el síndrome de déficit de atención, que es un tema una etiqueta muy de moda, ¿bien? Todos estos son síntomas, es lo que se ve en la periferia. Viene Doman International y ataca la causa de los síntomas. La causa del problema está en el cerebro, está en el funcionamiento del sistema nervioso central.
Y lo que es como decía anteriormente, es el comando central del cerebro. Si hay un déficit de atención, que no es un diagnóstico y es una etiqueta, estamos hablando de una posible lesión a niveles corticales, donde radican las áreas cognitivas, las áreas importantes del ser humano, las áreas sofisticadas. Y lectura, atención, memoria, retención, uso de la información almacenada. Bien. Y cuando digo información, no me refiero solo a la información que está en los libros, tiene que ver con la información auditiva. Sí, hay mucha información que obtenemos a través de la lectura. Estoy hablando también de la información que llega a través de nuestros sensores. Lo que vemos, lo que Entonces, escuchamos, esto lo que nos sentimos. exactamente. Entonces, esto puede, y a veces si existe una lesión a niveles motores, la manifestación de esta información se va a ver limitada. Entonces, los niños parecen tener ciertas peculiaridades. Bien. Parálisis cerebral. Parálisis, si descomponemos la palabra parálisis, paralizado, cerebral, a veces esta combinación de palabras no nos dice mayor cosa. Estamos hablando de una lesión a niveles de cerebro medio, donde tienen, que es el cerebro medio, la parte motora del cerebro, es la parte responsable del manejo de la comunicación neuromuscular, del tono muscular, de la movilidad, del equilibrio. Bien, necesitamos 2 ingredientes para caminar, para hacer. El ser humano es el único ser que puede colocarse en forma vertical y caminar en patrón cruzado. Aquí tenemos el cerebro medio, quien da la información de coordinación y equilibrio, ¿bien? Y organización neurológica. Tenemos que tener una organización para tener balance y equilibrio. Si tenemos clara cuál es la causa del problema, se han diseñado y se ha creado, y eso fue el trabajo de Glenn Doman, de los institutos en Filadelfia y Doman International, es eso, es emplear los programas que vayan encaminados a atacar ese problema y estimular las áreas del cerebro. Y ahí es donde necesitamos programas no solamente físicos, de crecimiento físico, pero también tenemos los programas fisiológicos y tenemos los programas, la fisiología incluye la nutrición, la respiración, tenemos los programas de crecimiento cognitivo, que incluye todo lo que tiene que ver relacionado con lo intelectual, con la lectura, porque los niños necesitan información cognitiva, ¿bien? Respiración es importante para el lenguaje, ¿bien? Tenemos también los problemas de crecimiento social, aunque esto es importante porque mencionó una palabra que dice disciplina. Bien. Sí, los niños con lesión cerebral es como cualquier otro niño que necesita disciplina. Bien. Es un niño que no ha dejado de ser niño, es un ser humano que no ha dejado de ser ser humano, ¿bien? No ha dejado de ser inteligente. Aquí es lo bueno. Y la buena noticia es que la inteligencia no está afectada. La manifestación de esa inteligencia, sí, pero la inteligencia no está afectada. Ellos siguen siendo altamente brillantes. Es donde ahí también el retraso mental, ¿a qué nos referimos con mental? Mentalmente son niños sanos, el retraso. Glenn usó estos, ustedes dirán, es contradictorio, ¿por qué Glenn usó estas etiquetas? Porque obviamente estaba él y estamos no a favor de etiquetar, estamos a favor de un diagnóstico. Y disciplina, sí, no toda la conducta de estos niños, igual usted tiene que aplicar disciplina a un niño mal educado, con lesión o sin lesión cerebral. Entonces, sí. Niños con lesión necesitan formación también, información y formación. Y es donde vamos a un diagnóstico. Una etiqueta no es un diagnóstico. ¿Y cuál es la diferencia entre una etiqueta y un diagnóstico? Un diagnóstico, usted va a tener grado de lesión cerebral, que eso es algo que Bismarck también conoce, la extensión de la lesión, dónde está ubicada la lesión, los niveles de la lesión, qué niveles en el cerebro están afectados, ¿bien? Y qué lateralidad, es bilateral, es solo hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esto conlleva a un diagnóstico. Y tenemos Doman International, Glenn Doman creó una herramienta de evaluación
que ha pasado todos los estándares de prueba, que puede ser cuantificada y cualificada, y nos da esta información, nos da el grado de lesión, la extensión, el nivel, la lateralidad, y nos da un crecimiento cerebral, o sea, una tasa de crecimiento. Tenemos toda esta información para los papás, y de eso es el punto de partida para dar los programas. Sí, cualquier programa, sí, funciona. Tenemos 3 ingredientes que recomiendo y que cualquier tipo de terapia debería considerar, que es frecuencia, intensidad y duración. Es algo que también creo que Lismar está familiarizado, usted también. Frecuencia, intensidad y duración. El niño con lesión cerebral, no importa cuál sea su grado, puede ser severo, leve, puede ser muy sutil en aquellos casos en que solo los papás o familiares muy cercanos pueden verlo, pero saben que hay algo ahí. No importa de todo esto, necesitamos estos 3 ingredientes, y es un problema que está 7 días a la semana. El niño vive con este problema 24 horas del día y 7 días a la semana. Entonces, el problema debe ser atacado 7 días a la semana. Suena un poco... Y ahí es donde la familia es la respuesta. Y sí, otra vez, vamos a darle las herramientas a los padres, a los abuelitos, a las abuelitas, a los familiares. Sí, y no es necesario ser terapeuta, neurólogo para trabajar con estas herramientas, porque son herramientas sencillas. Yo decía, siguen el curso del desarrollo normal de las personas, es decir, cualquier persona pasó por esto alguna vez. Sí, entonces es muy natural, digamos, de alguna manera. Sí, es un problema fisiológico, es un problema orgánico, no es un problema adquirido, y todos somos vulnerables a tener un niño con necesidades especiales en casa. Una persona, no hay, y esas palabras me las voy a robar porque son de Glenn, no hay cerebro perfecto. Eso. Necesitamos constantemente estar leyendo, necesitamos constantemente estar estimulando toda esa célula cerebral que se produce cada segundo y cada minuto. Su cerebro ahorita mismo está produciendo miles y millones de células cerebrales, pero la célula cerebral tampoco va a durar viva 5 años, o sea, tiene un lapso de vida que si no se estimula, se va vacía, se queda. Sí. Entonces, tenemos un potencial y la capacidad de aprender desde que nacemos, y una forma de leer es informarnos, usar todos los caminos sensoriales para llevar información al cerebro. Eso, no hay cerebro perfecto. Eso nosotros lo hemos descubierto con el método, ¿no? No hay cerebros perfectos, y al final de cuentas, eso de personas con discapacidad y personas con capacidad, espérame, a ver, no es tan así. Todos tenemos de alguna manera una capacidad distinta a los otros, ¿no? Sí. Es decir, a mí pónganme a abrir hoyos en las paredes con un taladro y voy a abrir el primero y después ya el siguiente ya no. Importante, las inteligencias. Hay 6 inteligencias, ¿bien? La inteligencia visual, la inteligencia auditiva, la inteligencia táctil, la inteligencia movilidad motora. Sí, es porque algunos quizá han estimulado desde edades más pequeñas ciertas áreas en el cerebro que los ha llevado a manualmente desarrollar la inteligencia manual y convertirse en pintores, en artistas o escritores. Bien. Y ahí es donde está conectado mucho las áreas del lóbulo, las áreas cognitivas del cerebro. Bien. Quizá no sean buenos pintores, pero son excelentes atletas, la inteligencia motora, ¿no? Quizá no son excelentes atletas, pero pueden dar discursos, pueden cantar, son cantantes. O sea, el cerebro es una maravilla. Es maravilloso y es un órgano plástico. Glenn Doman en el 42 empezó a usar la palabra plasticidad, cuando en ese entonces nadie entendía que era plasticidad. Veían el cerebro como un órgano rígido, sin crecimiento. Actualmente
este mismo término está de moda también. Todo el mundo habla de la plasticidad cerebral, porque es un ente cambiante constantemente y que se puede enriquecer constantemente. O sea, no hay límites, no hay clase social, no hay para todos. Todo el que tenga un cerebro lo puede enriquecer. Pero en este caso con nuestros niños y menores con lesión cerebral o con una discapacidad, sí, tenemos que intensificar más esta información y estos estímulos para enseñar y rescatar las funciones, pero al rescatar función, dar calidad de vida. Es lo que se busca, dar calidad de vida, que respiren mejor, que mastiquen mejor, que traguen mejor, que se muevan mejor, que lean mejor. O sea, todas esas habilidades que están ahí y que necesitan ser rescatadas. Y ser menores que sean entendidos y comprendidos como seres altamente inteligentes, altamente brillantes. Toda nuestra experiencia, yo llevo 33 años con Doman, 33 años, no vamos a hacer cuentas ahora de números, pero he descubierto lo brillantes que son todos los niños y con lesión cerebral, y no solo ellos, sus padres. Sí, cómo los padres han logrado crear esa magia de cambio en ellos. Pero los niños a veces más inteligentes de lo que uno quisiera. Son más inteligentes. Son más vivos de lo que uno se imagina, cierto, ¿verdad? Sí, yo bueno, recuerdo, para tema esta parte, recuerdo cuando Douglas decía que eran niños de la inteligencia, que habló de la inteligencia, y hay una que deben aprender a descubrir, cuidado los domina ellos a ustedes. Sí. Es lo más común. Sí. El niño desde que nace sabe exactamente cómo pedir y cómo hacer que lo atiendan. Desde que nace. Así que, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante en Nicaragua. Conversamos acerca del método Doman con Marlene Mackworth de Doman International y Bismarck Ciero de Fundación Cielo. Me quedé con una cosa de la parte anterior, el tema de las inteligencias. Y usted decía, nada tiene que ver la inteligencia con el asunto, con la lesión que puede existir a nivel neurológico. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Sí, son diferentes. Y es la buena noticia, que en una lesión cerebral, llamémosle lesión cerebral, una disfunción neurológica, una disfunción cerebral, en este caso el niño no, vamos a hacer una analogía, no se quebró un bracito, no significa que en el caso de haberse quebrado un bracito deja de ser inteligente. El problema es del bracito. Tenemos que rehabilitar el bracito quebrado. Sí, rehabilitar un bracito quebrado es mucho más fácil, puede ser más corto el proceso de rehabilitación que rehabilitar un cerebro. Lo mismo, el niño sufre una lesión cerebral sin haberse afectado la inteligencia. La inteligencia es un conjunto de, podríamos decir, de funciones, de las funciones cerebrales propias e innatas del ser humano. La información que nosotros recibimos, como dije antes, información sensorial motora, o sea, la información sensorial, que es la entrada de información, y las áreas motoras, que son la ejecución de la información, ¿bien? Y que son dos ramales nerviosos, uno de entrada y otro de salida, y esa es una base de información neurológica que todo el mundo conoce. ¿Bien? Hay dos ramales de entrada y uno de salida. Y esto nos lleva, y la oportunidad de información que nosotros podamos introducir va a desarrollar más habilidades. Y todo radica en una oportunidad. ¿Cuánto vamos a limitar a nuestros niños, estamos hablando de las personas en general, de información y de oportunidad de utilizar la información? ¿Qué tan temprano va a empezar a leer el niño?
qué tantos idiomas se van a hablar en casa, el español, se va a hablar el inglés, o el alemán, o el francés, o habrán... Estas son herramientas de información que vamos a colocar. El cerebro tiene la habilidad de conjugar toda esta información para llegar a conclusiones. Decir, bueno, hablo español, hablo inglés, leo este libro, qué tan rápido lo puedo leer, me atravieso la calle o no me la atravieso ahora. Estas son funciones, son conclusiones. Hablar de inteligencia es, y podemos manifestar esta gama de información que tenemos en el cerebro. De hecho, nacemos con información porque el bebé recién nacido ya es inteligente. El bebé ya sabe que si llora va a llegar mamá y le va a dar de mamar. Sabe el bebé se basa a base, son reflejos en el inicio. El bebé tiene desarrollado más los reflejos que le permiten sobrevivir. Ya reconoce la luz, ya vio que la luz, y hay un estímulo de luz, y en ese momento sabe qué es la luz y qué es la oscuridad. Es un proceso humano. O sea, hablar de inteligencia nos podría llevar horas, que no pondremos el tiempo hoy, pero puede ser la gama y el acumulo de toda esa información sensorial, no sé si me doy a entender, y la oportunidad de utilizar esa información, y es un constante aprendizaje y que nos lleva a ser lo que somos. Y existe, podemos hablar de los ratoncitos. Un ratoncito tiene, como decía Glenn, tiene inteligencia de ratón. Sí, sabe. ¿Hay inteligencia? Sí, hay inteligencia. Es la inteligencia del ratón. La inteligencia del gato, la inteligencia del perro. El ser humano es un ente sofisticado. ¿Por qué? Tenemos la corteza más gruesa. Las áreas cognitivas que se radican en la corteza. La corteza es una parte bastante grande y vasta en el cerebro. Podemos aprender y almacenar información que otras especies o seres no pueden. Solo el hecho de caminar erguidos y en dos pies, el hecho de cantar una ópera, ¿cómo alguien puede lograr tal belleza? Me encanta la ópera y siempre me maravillo de cómo estas personas pueden llegar a transmitir esos sentimientos. Sí. Y no importa si se hace en italiano o en alemán, igual te emociona y afecta la emoción de lo que lo estaba escuchando. Eso es inteligencia. Pero pueden manifestarla. Entonces el acumulo de información neurológica, el acumulo de la oportunidad de utilizar esa información y de manifestarla. Nuestros niños con lesión cerebral sí reciben información, sí tienen capacidad de recibir y almacenar información. Y en este caso puedo hablar de niños que tienen síntomas de problemas de visión, de lenguaje, hablan pero no hablan claro o no pueden hablar. Pueden hablar pero no pueden caminar, pueden caminar pero no pueden correr. O sea, hay más listado de síntomas. Hay más de 150 factores etiológicos que pueden causar una lesión cerebral. Y síntomas es una gama interminable de síntomas que pueden manifestar que hay un problema. Entonces está en la manifestación. Pero siguen conservando la información neurológica que han recibido. Eso lo sigue haciendo inteligentes. Sí. Por lo tanto, tenemos que brindarles la oportunidad de seguir recibiendo información y seguir almacenando información por las vías visual, por la vía auditiva. Ahí es donde nosotros llamamos la estimulación sensorial, la estimulación visual, la estimulación auditiva. Proveerles de una forma intencionada, no como una forma accidental, como siempre los niños sanos lo hacen, ¿verdad? Que descubren la luz y el sonido y el tambor, los sonidos del tambor y todo. Sí. Con nuestros niños tenemos que hacerlo de una forma intencionada. Y ahí es donde el método Doman tiene una gama de programas para lograr eso, de forma intencionada. Ok. Esta actividad que van a estar ustedes realizando a partir de este miércoles es solamente para padres.
En este momento hicimos la conferencia ya para padres y también para Educadores maestros, y educadores. Para de primaria. educadores. Ajá. Sí, Ok. todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos y estamos todavía, quedan algunos cupos para el que quiera asistir en el Hotel Holiday Inn, ¿verdad? Desde la 1 de la tarde para inscribir, quien no se ha inscrito. El que se inscribió llega a las 2 de un solo a la hora de la actividad, de 2 a 6 de la tarde y vamos a estar. Ok, perfecto. Entonces, de 2 a 6 de la tarde este miércoles en el Hotel Holiday Inn. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros hoy en el programa. Qué gusto volverla a ver después de varios años que no nos mirábamos, ¿no? Gracias, Sí. gracias. Es un gusto, es un placer. Es como volver a casa. Sí, muchas gracias. Gracias también, Bismar, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que esta edición haya sido de provecho para ustedes.